Hola gente, pues hoy te vengo a presentar el libro clásico de la historia del Perú. Esto porque es el primer libro que quiso unir toda la historia del Perú, desde su proceso de independencia hasta lo que es en vida fue los tiempos de este historiador. Hablo del libro Historia del Perú Independiente de Mariano Felipe Paz Soldán. Sí, Paz Soldán fue justamente un apellido de origen arequipeño, una familia, dinastía enorme, aristócrata por supuesto, pero ellos tuvieron mucha participación en la política y en la cultura del Perú desde sus inicios. Sin embargo, lo que es este señor, Mariano Felipe Paz Soldán, nació justamente en esos años turbulentos de las guerras de independencia y pudo ser testigo también de la Guerra del Pacífico, el cual también escribiría otro libro que ya hice un video también aparte, ¿no? Él moriría el año 1885 y pues con su partida dejaría muchas cosas incompletas. Por ejemplo, este libro, que es Historia del Perú Independiente, estaba destinado a hacer, mejor dicho, narrar la historia del Perú hasta la década del 60 del siglo XIX. Sin embargo, el hombre había publicado solamente 2 volúmenes que son correspondientes al año 1819 a el año 1827. Ya un tercer volumen sería pues publicado por sus hijos y por su nieto, pero ya sería aumentado, ya no con las mismas palabras o documentos a la mano que tenían, ¿no? Pero bueno, ya diferente forma de escribir, ¿no? Porque la forma de escribir de Mariano Felipe Paz Soldán es de la forma también de denuncia. Él, comenzando el primer volumen, por ejemplo, él pone énfasis en quiénes fueron los culpables de la anarquía desde el principio, y uno toma nota. El hombre apunta al Congreso de la República, sí, como una sarta de egoístas que solamente veían su beneficio propio en vez del beneficio de todo el país, ¿no? En plena guerra, tanto así que inclusive el primer golpe de Estado se dio a raíz de un golpe congresal, pueden creerlo. O también apunta a la figura de Ribagüero, una figura tan ambivalente y tan también cobarde, que prácticamente fue hecho general sin haber tomado la carrera militar o sin haber peleado una batalla antes, solamente por el mismo pedigrí. Y él se preguntaba también, a Mariano Felipe Paz Soldán, por qué una capital de Lima, como Lima, una ciudad como Lima, debería haber sido la capital del Perú, si esa ciudad nunca en su momento la mayoría de la aristocracia que se beneficiaba justamente de ese virreinato que expoliaba a la mayor parte del virreinato del Perú, lo que es el Perú ahora, pues ellos no querían, esa aristocracia difícilmente quería ser independiente, ¿no? Hay algunos que ponen, no, que el Perú nunca piensa independiente. No, eso es mentira. En este libro apunta hacia acápite al patriotismo de muchos pueblos, tanto de las ciudades del sur, del norte y del centro, ¿no? Sin embargo, debido también a su condición aristocrática, este hombre, o sea, Mariano Felipe Paz Soldán, no apunta a la participación del pueblo, ¿no? Lo pone en letras pequeñas, ¿no? Él apunta más a la participación de generales, criollos, ¿no? O mismos actores también extranjeros, ¿no? Que si bien, claro, que tuvieron participación, pero las masas como que no tienen tanta cabida en este libro, ¿no? Es un error también fundamental, ¿no? En este libro, ¿no? Pero ya dije que esta es la primera obra que quiso hacer un compendio de la historia del Perú en esos años, ¿no? Y por eso tiene tanto valor histórico, ¿no? Que de veras estos 2 volúmenes son ya un clásico que, por ejemplo, la llegada, nos narra también la llegada de San Martín al Perú,
la expedición de Cochrane, esa expedición que fue más de expolio y saqueo. Por ejemplo, cuando llegó a Pisco, pues en vez de ir contra los españoles, pues se fueron contra los mismos bienes de los mismos peruanos, ¿no? O también de la desconfianza de los mismos, ese ejército de San Martín, que era compuesto de chilenos y argentinos, con los peruanos, y también entre ellos, ¿no?, entre chilenos y argentinos, ¿no? Pues cosa que también apuntar también a la dejadez de San Martín, porque sí, San Martín tuvo para ganar la guerra, tuvo todo para ganar la guerra desde un principio. Sin embargo, no quiso, o tal vez por su enfermedad, o hay otros asuntos oscuros más también, no quiso poner punto final a una guerra que ya venía por años, ¿no? Al dejar prácticamente salir libremente a los españoles de Lima, ¿no? Y después, ya cuando Arenales los tenía acorralados, mandar de vuelta a Arenales a Lima, lo cual provocó la ira de este argentino, ¿no? Que luego, también a la llegada de Bolívar, ya recuerden cuando San Martín se va del Perú, pues dejaría, mejor dicho, la batuta a Bolívar. Este también desconfiaría de los argentinos, ¿no? Muy triste, ¿no? Porque en este libro que narra los episodios de la independencia, también narra lo que ya se venía incubando, ¿no? No solo en Perú, sino también en la Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, ¿no? Las diferentes divisiones, ¿no?, en bandos, todo por el lucro propio o por el beneficio propio en vez del beneficio de todo un país, ¿no? Lo que después sería la anarquía, ¿no? Estos dos volúmenes que son piedra angular de la historiografía peruana, ¿no? Él bien dice, el mismo Mariano Felipe Paz-Aldán, tras su exilio en Londres en la década del 40 y 50, el hombre pues se encargaría de comprar todos los libros, todas las bibliotecas, todo lo que es los libros referente a la independencia del Perú o el Perú, ¿no? Lo cual una labor titánica, ¿no? Ya que recuerden que en su mayoría en ese tiempo, como apuntan muchos viajeros, entre ellos por ejemplo un viajero von Schuldi, que tengo un video también de él hablaba de la aristocracia limeña y en general peruana como una aristocracia ignorante y sobre todo patética, ¿no? Referentemente a la cultura, ¿no? Como que le tenían tierra a la cultura. Sin embargo, Mariano Felipe Paz-Aldán, la familia Paz-Aldán era una familia de intelectuales, de esas pocas que pues dieron luz a esta chacra llamada Perú. Y pues ya con su partida, debido a los diferentes negocios y a los diferentes cargos que ocupó como funcionario para el Estado, pues no pudo terminar las demás partes del libro, y luego vendría también la guerra con Chile y también otro exilio, ¿no? En Buenos Aires esta vez, ¿no? Ya regresaría solamente ya para dejar sus huesos en esta tierra en el año 85, pero bueno, los demás, la parte 3, la parte 4 y la parte 5, que prácticamente terminan con la guerra de la Confederación, y el hombre ya lo tenía apuntado, pues también hablan de lo que es lo patético que fue la guerra de la Confederación, ¿no? Y sobre todo la ambición chilena, ¿no? Él apunta acá que la guerra fue nada más y nada menos que por lo económico, nada de que yo te salvo de un invasor extranjero, porque Santa Cruz era prácticamente más peruano que el ceviche. Pero bueno, pues también apunta a lo que es las divisiones entre mismos peruanos, ¿no? O también la ambición de Portales, este ministro chileno que era una especie del Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo sudamericano. Sin embargo, también su ambición lo llevaría a que sus mismos paisanos lo desvivieran previo a una expedición pues al Perú, ¿no? O también nos habla de los saqueos que cometieron los chilenos, ese ejército restaurador de peruanos y chilenos cuando llegaron a costas peruanas, ¿no? Y metieron con los bienes de los mismos que iban a liberar, entre comillas. Y también cuando llegó el ejército de Santa Cruz, estos pues pondrían pies en polvorosa rumbo a la sierra, ¿no? Muchas cosas aparte, ¿no? Que a veces te ponen a pensar que si la historia del Perú estuviera hecha no por hombres
que han querido su grandeza, ¿no? Porque en todo el país ves nombres de avenidas, plazas, colegios con estos nombres. Sin embargo, en la historia del Perú, y estudias la historia del Perú y ves pues que no tendrían para nada que tener ese honor, ¿no? Por ejemplo, Castilla o Gamarra o La Fuente, Gutiérrez La Fuente, o hablo de Ribagüero o Torre inclusive, ¿no? Gente que en su momento supuestamente quiso hacer patria, pero tú lo ves acá en este libro, que justamente más abogaron por sus intereses personales y a las finales terminaron haciendo lo que es el Perú, ¿no? Una historia constante de, sería la historia del egoísmo, ¿no? El lucro propio, ¿no? Que hasta el día de hoy vemos, ¿no? En la política peruana. Por eso pues te invito a que leas este libro, Historia del Perú Independiente. Son 5 tomos, lo puedes conseguir en las bibliotecas, previo pues bueno, visita las bibliotecas, o si pues quieres descargarlo y leerlo en tu celular tranquilamente, puedes hacerlo en Google Books, se encuentra disponible. Busca como Historia del Perú Independiente de Mariano Felipe Pasolán y te aparecerá una lista entera de los libros a descargar. Están de dominio libre. Y pues gente, pues este fue un pequeño pedacito para entender un poco más de la historia del Perú, porque de veras, como diría una frase ya muy repetitiva de una serie pues ya muy mañoseada, ¿no? Que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, que yo la tergiverso o la modifico. El que no conoce su historia está condenado a la extinción, amigos. Por eso depende de ti, amigo, si es que de veras quieres pues buscar reflotar este barco llamado Perú, o seguir en la misma. Eso depende de ti. Por eso conoce tu historia. Historia del Perú Independiente de Mariano Felipe Pasolán, gente, pues, y nos vemos. Aguante.